Buen día, soy Ingrid Torres Ramos, pertenezco a la FES Acatlán y en esta ocasión les platicaré sobre la paradoja de Simpson. La paradoja de Simpson fue enunciada por Edward Simpson en su artículo titulado The Interpretation of Iteration in Contingency Tables en 1951. Sin embargo, ya se había mencionado de manera similar por Carl Pearson en 1899 y por Joule en 1913. El nombre paradoja de Simpson fue introducido por Colin Blythe en 1972, lo que ha generado una gran polémica desde por qué es llamada paradoja y el nombre que lleva, pues consideran que no descubrió realmente esta paradoja estadística y algunos escritores prefieren hacer uso de los términos personales como son paradoja de la reversión, paradoja de la amalgación y en ocasiones el efecto Joule-Simpson. Y a todo esto, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es la paradoja de Simpson? Pues es un fenómeno de la probabilidad y estadística en la cual una tendencia que aparece en varios grupos de datos desaparece cuando estos grupos se combinan y en su lugar aparece la tendencia contraria para los datos agregados. Esta paradoja desaparece cuando se analizan las relaciones causales presentes. Dicho de otra manera, la asociación entre dos variables cambia completamente cuando se tiene en cuenta el efecto de una tercera variable que no se había considerado. Simpson describió la paradoja a partir de tres variables dicotómicas, aunque también se produce en el caso de variables continuas, dada por Gavrilli en 1999. Este resultado se encuentra a menudo en estadísticas relacionadas con ciencias sociales y ciencias médicas, y es particularmente problemático cuando los datos de frecuencia reciben interpretaciones indebidas. A continuación daremos un ejemplo. Entonces, supongamos que nos vamos a realizar una cierta cirugía, por lo que vamos a comparar la efectividad de dicha operación en dos hospitales, los cuales llamaremos A y B. Y tenemos los siguientes datos. En el hospital A fallecen 65 personas, sobreviven 2.035, de un total de 2.100 pacientes operados. En el hospital B fallecen 21, sobreviven 786, de un total de 807 pacientes operados. Entonces, al realizar el análisis de esta tabla, se puede decir que en el hospital A muere el 3%, lo que corresponde a 65 sobre 2.100 de los pacientes que se someten a la cirugía. Y de igual manera, para el hospital B, fallece el 2.6%, por lo que inicialmente estos resultados nos podrán llevar a pensar que en el hospital más seguro para someterse a dicha operación sería el hospital B. Pero una pregunta natural sería, ¿qué pasa si consideramos otra variable, como podría ser el estado de salud del paciente antes de la operación? Entonces encontramos la siguiente información, en donde se puede ver reflejada dos tablas. En la primera son pacientes con estado estable de salud y en la segunda pacientes con estado delicado de salud, para lo cual tenemos que en el hospital A fallecen 9, sobreviven 800, de un total de 809 pacientes operados. En el hospital B fallecen 11, sobreviven 589, de un total de 600 pacientes operados. Y pacientes con estado delicado de salud se tienen que en el hospital A fallecen 56, sobreviven 1.235, de un total de 1.291 pacientes operados. Y en el hospital B fallecen 10, sobreviven 197, de un total de 207 pacientes operados. Entonces se tiene que al analizar la tasa de mortalidad de personas que al entrar a cirugía tenían una salud estable del total de las personas que se operan en el hospital A, fallece un 1.1%, que equivale a 9 sobre 809. Y de manera análoga se tiene que en el hospital B fallece el 1.9%. Por lo tanto, parece mejor el hospital A para los pacientes de buena salud. Ahora veremos qué pasa
para los pacientes con salud delicada. Entonces se tiene que fallece el 4.3%, que equivale a 56 sobre 1.291 en el hospital A. Y de igual manera se tiene que para el hospital B fallece el 4.8%. Por lo tanto, se concluye que en ambos casos es preferible operarse en el hospital A. Es aquí en donde, es aquí en donde aparece la paradoja, ya que sin tener en cuenta la variable estado de salud de los pacientes, se había recomendado el hospital B, pero si se separan los datos en pacientes de grupos, los que tienen salud estable y los que tienen una salud delicada, en cada uno de estos dos grupos es preferible realizarse la operación en el hospital A. Como vimos, la paradoja de Simpson parece ser un error muy simple. Sin embargo, puede causar grandes conflictos como el siguiente. El año pasado, con el boom de las vacunas, COVID-19, salieron varios titulares erróneos, entre ellos el publicado en agosto del 2021, referente a la población israelí, en el que indicaba que de los 515 pacientes hospitalizados con cuadros graves en el país, 301 de estos casos era gente completamente vacunada, ¿no? En donde podíamos ver que los 515 pacientes hospitalizados, pues corresponde a 214 más 301. Entonces, como comentábamos, aproximadamente el 58.4% de estos casos era gente completamente vacunada, es decir, habían recibido 2 dosis de la vacuna Pfizer. Aproximadamente el 60% de todos los hospitalizados graves por COVID-19 era gente vacunada. Entonces, esto nos llevaría a pensar, la vacuna tiene baja eficiencia, es mejor no vacunarse para evitar los cuadros graves, ¿sirve de algo vacunarse? No, realmente lo que significa es que falta información para entender el contexto. Si había alrededor de 79% de personas mayores de 12 años vacunadas, quería decir que en la población hay más personas vacunadas que no vacunadas. Así que la comparación no es proporcional, por lo que primero se debería analizar o aclarar la tasa de hospitalización con cuadros graves, separando vacunados de no vacunados por cada 100,000 habitantes. Entonces, los casos graves entre no vacunados y casos graves entre vacunados, es decir, más o menos, la tasa de casos graves está siendo 1/3 menor entre vacunados. Y revisando los datos de este artículo, que correspondían al 67.5%. Pero entonces, se puede decir que la eficiencia de la vacuna no es o no corresponde al 95%, como se decía, y que ha bajado a 67%, o que ha perdido eficacia, o que la variante Delta estaba haciendo de las suyas. No, realmente se sabía que el virus es mucho más agresivo con la gente mayor que con los jóvenes, lo cual significa que hace falta segregar más los datos en 2 categorías, que serían adultos y jóvenes. Lo que podemos concluir es que la paradoja se puede resolver cuando las variables de confusión y las relaciones causales se abordan adecuadamente en el modelo estadístico e ilustra un tipo de resultados engañosos que pueden generar el mal uso de la estadística. La paradoja de Simpson tiene una larga tradición en el mundo académico y ha aparecido en muchos casos célebres, como se puede observar en la literatura, causando controversia en asuntos de gran relevancia, como son el uso de cinturón de seguridad,
desigualdad de género, entre otros. Gracias por su atención.